sobre las series rojas, ¿no? Sobre los trastornos que comprometen las series rojas, que son otra causa bastante común y bastante frecuente en el ámbito de la medicina, y sobre todo que repercute sobre la representación en el hemograma. Partiendo de aquí vamos a definir, ¿no?, que anemia, o tanto el título, ¿no? Anemia es una disminución de la tasa total de eritrocitos, ¿no?, circulantes por debajo de límites normales. Y para ello tenemos que tener en cuenta que esta abreviatura de HTC, ¿no?, es hematocrito, y el hematocrito está en relación entre los elementos formes y los elementos no formes de la sangre. Entonces eso quiere decir hematocrito, ¿ya? La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno y ella se encuentra generalmente dentro de los eritrocitos o dentro de los glóbulos rojos. El volumen corpuscular medio, muy interesante y muy importante, ¿no? El tamaño de los eritrocitos expresado en centilitros. Y la hemoglobina corpuscular media, ¿no?, que es el contenido de hemoglobina por eritrocito expresada en picogramos. Estos cuatro términos que tenemos aquí son bastante importantes para entender el hemograma, y según ellos representan varias patologías que vamos a ir viendo al transcurso de la clase, ¿no? Entonces, según el libro, los parámetros de referencia o los valores de referencia que utilizan son estos, pero en algunos hemogramas va a variar eso dependiendo de cuál utilicen ustedes, ¿ya? Entonces, para términos prácticos, para tema de evaluación, vamos a utilizar estos parámetros que están en el libro, teniendo en cuenta que el recuento de eritrocitos, o sea, el número de eritrocitos total en sangre, son de 4.3 a 5.9 millones en hombres, y en mujeres de 3.5 a 5 millones, ¿no?, el número de eritrocitos. La hemoglobina de 13.2 a 17.2 en hombres y de 12.5 a 15 miligramos sobre decilitro en mujeres. El hematocrito de 39 a 34% en varones y de 33 a 43% en mujeres. Volumen corpuscular medio, que nos habla del tamaño de un eritrocito dentro de todos, o sea, sacar un eritrocito y medir el tamaño, de 82 a 96 femtolitros. Y la hemoglobina corpuscular media, que nos habla del color o de la cantidad de hemoglobina que hay dentro de un eritrocito, de 27 a 33 femtolitros. Y además otro dato que se pide, que no viene en todos los hemogramas, sino que hay que pedirlo, el recuento de reticulocitos, que los reticulocitos, a diferencia de los blastos, que eran células inmaduras en la serie blanca, en la serie roja serían los glóbulos rojos inmaduros o los jóvenes, ¿ya? Y eso representa a 0.5 a 1.5% los reticulocitos. ¿Qué sintomatología puede tener un paciente con anemia? Bueno, toda esta es muy variable, dependiendo, ¿no? Principalmente palidez, cansancio, fatiga, somnolencia, cefalea, disnea. Ahora, la anemia, ¿no?, vamos a estudiarla por pérdida de sangre, y dentro de ella tenemos anemia por pérdida de sangre aguda y anemia por pérdida de sangre crónica. La anemia por pérdida de sangre aguda, ¿no?, vamos a perder líquido intravascular, volumen intravascular, ¿ya? Si es masiva puede provocar un colapso cardiovascular y muerte del paciente, ¿ya? La presentación dependerá de la velocidad de instauración, o sea, la sintomatología, la clínica, la repercusión hemodinámica y clínica va a depender de la velocidad del sangrado. Si es un sangrado muy intenso posterior a un accidente de tránsito, una herida, no sé yo, contuso cortante en un miembro inferior, sobre todo que comprometa la femoral, vamos a perder mucho líquido y eso va a comprometer sobre la repercusión hemodinámica del paciente. Este sangrado, ya sea por pérdida de sangre aguda, puede ser externo, que lo podamos visualizar, o interno, que no lo podamos visualizar. Si el paciente sobrevive, se produce un mecanismo de compensación, ¿ya? Dentro de la pérdida sanguínea podemos decir que posterior a la pérdida de sangre, y la sangre no es solo glóbulos rojos, sino todo el contenido de la sangre como tal, como elementos formes y no formes de la sangre, posterior a ello en forma compensatoria se va a producir una hemodilución, ¿ya?, que es movilizar líquido desde el intersticio al intravascular. ¿Para qué? Para compensar esa pérdida que hemos tenido, ¿ya? Por la hemodilución disminuye el hematocrito, obviamente, ¿no? En el afán de mantener hemodinámicamente todo el cuerpo, lo que hace es absorber agua del intersticial. Entonces todo ese líquido va a pasar al intravascular y
no va a aumentar la celularidad, no va a aumentar el número de glóbulos rojos, no va a aumentar los glóbulos blancos. Solo vamos a aumentar volumen para mantener presión. Entonces, si el hematocrito está en relación entre los elementos formes y no formes de la sangre, vamos a tener una disminución del hematocrito. ¿Ya? Como consecuencia de la disminución de oxigenación, se produce la liberación de eritropoyetina. La eritropoyetina como tal, ustedes saben que va a ir a actuar a nivel de la médula ósea, haciendo que se produzcan más glóbulos rojos. Por ende, el paciente que sufre una anemia severa va a tener una recuperación parcial o total de los glóbulos rojos dentro de los primeros 5 días posteriores al evento. Vamos a tener unos glóbulos rojos inmaduros y va a aumentar el recuento de reticulocitos. Como es un evento que también puede liberar citoquinas, también compensatoriamente podemos hablar de que el paciente puede tener una leucocitosis reactiva secundaria a un proceso anémico. Las anemias por pérdida de sangre va a depender de la velocidad de la pérdida, ¿ya? Y de la respuesta, ¿no? Va a depender de la capacidad regenerativa de la médula ósea de los eritrocitos y de las reservas de hierro, porque un eritrocito se forma por la cantidad o es dependiente de la cantidad de hierro que tengamos en el sistema o en las reservas. ¿Ya? Entonces, la pérdida de sangre crónica va a depender de la velocidad de la pérdida de sangre, la capacidad regenerativa y las reservas de hierro que tengamos. Si tenemos una reserva de hierro muy baja, vamos a tener como consecuencia una anemia ferropénica. Hasta ahí hemos visto las anemias por pérdida de sangre aguda, por pérdida de sangre crónica, y ahora vamos a ver otro tipo de anemia que son las famosas anemias hemolíticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir anemia hemolítica? Que se destruyó por alguna causa el glóbulo rojo, ya sea por una causa inmunológica, ya sea por una causa netamente vascular o por algunas causas parasitarias como el paludismo, ¿no? Y estas generalmente se deben a un acortamiento de la vida de los eritrocitos, porque un eritrocito normalmente puede vivir 120 días, por alguna causa se disminuyó la vida útil de ese eritrocito, ¿no? Elevación de la eritropoyetina va a producir esto en una elevación de la eritropoyetina y una eritropoyesis en consecuencia de la disminución de la masa eritrocitaria, ¿no? Entonces, cuando se produce un acortamiento de los eritrocitos, va a haber una destrucción de ellos mismos y por lo tanto va a haber una acumulación de los subproductos de esa destrucción de los eritrocitos. Y eso va a ser por degradación de la hemoglobina y se va a repercutir o se va a manifestar en el paciente por una ictericia, ¿no? Y laboratorialmente por una hiperbilirrubinemia a expensa de la indirecta, porque es una bilirrubina que no tiene conjugación hepática. Dentro de la fisiopatología, la mayoría de las anemias hemolíticas es por destrucción prematura de los eritrocitos y se produce dentro de los fagocitos que se encuentran en el vaso como tal. Y podemos ver dos tipos de hemólisis, una hemólisis extravascular y una hemólisis intravascular. Entendiendo que la hemólisis extravascular se debe a alteraciones que hacen que el eritrocito sea de menos deformable, o sea que cambie la forma del eritrocito, ¿no? Porque generalmente un eritrocito tiene una forma biconvexa o bicóncava, pero no tiene núcleo y por lo tanto eso le da una facilidad de que este eritrocito pueda deformarse, pueda hacerse más plano, ¿no? Y pasar por los diferentes vasos. Si hay una alteración en la forma de ese eritrocito, va a predisponer a su destrucción, ¿ya? Entonces, y este tipo de hemólisis extravascular tiene la característica de tener una anemia principalmente, una esplenomegalia e ictericia, ¿ya? Y de la hemólisis intravascular, generalmente por lesiones mecánicas, ¿no? Fijación de los complementos, ya sea inmunológica, que va y destruye el glóbulo rojo por X motivo, parásitos y tóxicos. Y este va a tener la particularidad de que va a producir anemia, va a producir hemoglobinemia, va a producir hemoglobinuria y va a producir hemosideruria. En otras palabras, vamos a tener un paciente que vamos a tener con anemia, la hemoglobina que se va a trasvasar de los eritrocitos va a hacer que suba la hemoglobina en sangre, ¿no? Y vamos a tener que, como hay mucha hemoglobina circulante, esa misma hemoglobina va a pasar a orinarse y vamos a tener como consecuencia de la lisis de los glóbulos rojos el hierro circulante también, eliminándolo en orina. Bien. Y dentro de las anemias hemolíticas vamos a ver la primera, que tenemos la eferocitosis hereditaria, ¿no? Es un trastorno, como su nombre lo dice, hereditario,
ya un defecto intrínseco del esqueleto de membrana, netamente de la parte de la membrana de eritrocitos, ¿no? Este le da una forma esférica a los eritrocitos, es menos, de tal manera que este es menos deformable, siendo más vulnerable al secuestro y a la destrucción, ¿no? Aquí vemos en la laminita los glóbulos rojos normales, que vemos estos que tienen su centro pálido, y los glóbulos rojos, que son los esferocitos, que tienen una forma mucho más chiquitita y más redondita en relación a los eritrocitos que están de forma normal, que tienen la falta de núcleo, ¿ya? Entonces, ferocitosis hereditaria, trastorno hereditario que produce que el eritrocito tenga una forma esférica y por lo tanto menos deformable y más vulnerable al secuestro y la destrucción de los mismos en el vaso, ¿ya? Entonces, hemos dicho que es un defecto en el cual está comprometida la estructura, la membrana del eritrocito, y eso se debe a la falta o defecto en la producción de estas dos proteínas de membrana, la estricnina y la anquilina, ¿ya? En condiciones normales, la deformidad, durabilidad del eritrocito se debe a las propiedades físico-químicas del esqueleto de membrana debido a estas dos proteínas que le confieren esa maleabilidad en condiciones normales al eritrocito. Como consecuencia de la disminución de estas dos proteínas, vamos a tener que la vida media de los eritrocitos disminuye entre 10 y 20 días, ¿ya? En relación a los 120 días que vive el eritrocito de forma normal. Los eritrocitos más jóvenes no tienen la forma esférica, estas la van adquiriendo cuando van envejeciendo, ¿ya? Entonces, debido a su forma esférica, estos quedan atrapados más fácilmente en el vaso y por lo tanto son lisados, donde son destruidos por los macrófagos que se encuentran en el mismo vaso, ¿ya? Entonces, vamos a tener que, en resumen, es un defecto primario de las membranas, ¿no? Disminuye la estabilidad de la misma membrana por la carencia de estas dos proteínas que ya habíamos mencionado, produce la pérdida de la misma membrana, ¿ya? Además de que va a producir situaciones donde se produzca ectasia o deshidratación, en otras palabras, aumento del pH, aumento de la glucosa. Como son esferocitos, son glóbulos rojos redonditos, son más osmóticamente lábiles ante medios osmóticamente activos, como por ejemplo las hiperglicemias o procesos infecciosos, facilitan el atrapamiento esplénico y una disminución de la deformidad de del mismo eritrocito. Como consecuencia, el fagocito puede ser hemolizado y produce una hemólisis extravascular. En otras palabras, la misma forma que le cambia, ya no es un disco, sino es un esferocito, una bolita, hace que sea más osmóticamente lábil y más fácilmente atrapable en el vaso, sobre todo en los macrófagos. ¿Ya? Entonces, la esferocitosis hereditaria tiene las características clínicas que los esferocitos son anormalmente sensibles a la lisis osmótica que hemos mencionado, ¿no? Tiene una presentación clínica que tiene esta triada: anemia, esplenomegalia, ictericia, ¿ya? Se presenta tras el parto con ictericia. Entonces, generalmente se sabe que un paciente tiene anemia hemolítica de esferocitosis hereditaria tras que el niño nace, porque ahí es cuando ya empiezan a circular sus mismos glóbulos rojos, y entonces ahí es cuando empieza a haber este defecto y esta alteración en los eritrocitos en los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a tener un paciente con ictericia, esplenomegalia y anemia. El 20% es leve, es prácticamente asintomático. Un 20% de los pacientes puede tener esferocitosis hereditaria y no manifestar mucha sintomatología, ¿ya? El descenso de la supervivencia de los eritrocitos se compensa con eritropoyesis. Obviamente vamos a tener destrucción por la misma forma del eritrocito, pero el cuerpo es tan sabio que de alguna forma tiene que suplir esta pérdida y lo hace aumentando la eritropoyesis en la médula ósea, ¿no? Las presentaciones clínicas se exacerban por procesos infecciosos, estrés o aumento de la osmolaridad plasmática. Va a aumentar la hemólisis, por lo tanto va a aumentar la ictericia del paciente y se va a hacer más manifiesta la anemia, asociado a los otros síntomas de anemia, como ya palidez no lo vamos a ver amarillo, ¿no? Pero astenia, dinamia, por la misma disminución de los niveles de oxigenación del paciente. El otro tipo de anemia que vamos a ver es la anemia hemolítica por defectos en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no?
Se produce por una disfunción enzimática reduciendo la capacidad del eritrocito para defenderse ante algún estrés oxidativo. Eso tiene que ver mucho con la NAT oxigenasa, ¿no? Que es lo que va a hacer que disminuya el estrés oxidativo, ya sea ante un proceso infeccioso, inflamatorio en el cuerpo humano, ¿no? Provocando la hemólisis del mismo paciente, del mismo eritrocito, ¿no? Entonces se produce por un error de plegamiento de proteínas, ¿no? Una degradación proteolítica que va a hacer que los eritrocitos jóvenes no sinteticen nuevas proteínas y tiene una semivida de la glucosa 6-fosfato dehidrogenasa que disminuye, que es una enzima que produce una protección ante el estrés oxidativo, ¿ya? Y eso se va a producir hemólisis. El estrés oxidativo puede causarlo cualquier proceso infeccioso o inflamatorio en el cuerpo, ¿ya? Entonces, la anemia hemolítica es por producción a niveles altos de oxidantes como tal, desnaturaliza las cadenas de globina, ¿ya? Y va a formar precipitados unidos a la membrana, los cuales se van a conocer como cuerpos de Heinz, ¿ya? Estos dañan la membrana produciendo hemólisis. Si nosotros vemos estos eritrocitos más pálidos, en los cuales vamos a ver estos precipitados que son los cuerpos de Heinz, los cuales en acumulación van a ir produciendo daño de la membrana celular y van a producir una lisis o hemólisis posteriormente. Bien, con el pasar de con la evolución de la misma enfermedad, y como esta enfermedad depende de la formación de estos cuerpos de Heinz, ¿no? Va a haber algunos eritrocitos que no van a tener la cantidad adecuada y no se van a alisar y van a cambiar su forma, van a cambiar de forma, van a convertirse en esferocitos, ¿no? Y los cuales igual van a quedar atrapados en el mismo vaso. ¿Ya? Las causas de estrés oxidativo las había mencionado: infecciones, fármacos, alimentos. En la anemia hemolítica por defecto de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa vamos a tener la siguiente, ¿no? Se manifiesta clínicamente, hay una manifestación clínica después de las 2 o 3 semanas posterior al estrés oxidante que se ha sometido al paciente. Entonces vamos a tener que va a tener anemia, va a tener hemoglobinemia, va a tener hemoglobinuria, las manifestaciones son autolimitadas, ya que los eritrocitos viejos se destruyen y quedan los nuevos con más enzima de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, por lo tanto tienen mayor resistencia al estrés oxidativo, ¿no? Algunos alimentos como el HABA, puede ser pregunta de examen, el HABA puede desencadenar una crisis de hemólisis en paciente con defecto de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, lo cual se conoce como FABI. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Hemos visto ferocitosis hereditaria, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, y ahora vamos a ver la enfermedad de células falciformes o la drepanocitosis, ya que igual es otra anemia hemolítica que tiene sus principios. Es una anemia hereditaria, ¿no? Que es una producción o se produce por una translocación o transformación de la hemoglobina beta del adulto a una hemoglobina S, que es similar a una hemoglobina fetal, ¿ya? Adquiriendo los eritrocitos una forma de hoz o una forma alargada, como la estamos viendo acá. Un eritrocito tiene la forma habitual, con el centro pálido, y la drepanocitosis va a tener una forma alargada o en forma de hoz. Si ya tendríamos un eritrocito con forma de esferocito o circular, y eso le predisponía a la lisis, a la obstrucción, a la falta de deformidad, imagínense un eritrocito que tiene una forma donde tiene una punta a un lado y otra punta al otro. Si tenemos miles de vasos de diferentes tamaños, de diferentes formas, ¿eso qué va a predisponer? Que estos eritrocitos se atasquen y posteriormente sean lisados, ¿no? Entonces, este eritrocito es distorsionado, como tal, produce anemia, hemólisis, obstrucción microvascular y lesión tisular. ¿Por qué? Porque este eritrocito con esa forma se obstruye o va produciendo obstrucción y acúmulos de los mismos. Entonces, la forma de él es alargada, aplanada, como una hoz o semiluna, se puede decir, ¿no? Se produce por una mutación del gen B globina, de la misma hemoglobina. Provoca sustitución de la hemoglobina B del adulto a hemoglobina S o falciforme, ¿ya? Frecuente en afroamericanos entre 8 y 10% de los casos, y
vamos a ver que aquí tenemos un vaso de forma y característica normal, puede estar bifurcado, donde vemos que tenemos eritrocitos normales que transcurren de forma normal. En cambio, los drepanocitos, por su misma forma, van a causar obstrucciones y por ende pueden causar microémbolos, pueden causar accidentes cerebrovasculares, pueden causar infarto agudo de miocardio y en el caso más frecuente, el 45% de los casos, un priapismo doloroso, ¿no? Las principales manifestaciones son hemólisis crónica, oclusión microvascular, ahí contamos, pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes con infartos, pacientes con priapismo, y esos pacientes que llegan a tener esos accidentes, pues obviamente van a tener una lesión tisular y por lo tanto una isquemia y muerte del mismo tejido. Como consecuencia de la misma hemoglobina S se produce acumulación y obstrucción en los mismos vasos. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad clínicamente puede presentar fenómenos vasooclusivos, ¿no? Dentro de ellos, el 45% después de la pubertad, el priapismo. Podemos ver el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y el dolor torácico agudo por esta misma obstrucción que producen los drepanocitos a nivel de los vasos. Otra patología de las anemias hemolíticas como tal, vamos a ver la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una enfermedad producida por una mutación en el gen pica o fosfatidilinositol glucano, ¿no? O abreviado como el gen pica, ¿ya? Que está asociada netamente al sexo, ¿no? Al cromosoma X, por lo tanto se manifiesta más frecuentemente en varones que en mujeres. ¿Por qué? ¿Llevan genética, no? Llevamos en primer año. ¿Llevaron entonces? Yo lo llevé en el 2007. ¿Se acuerda de usted? Claro. Van a ser médicos. Todo lo que están llevando en algún momento de su vida lo van a ocupar. No, es porque el hombre puede producir dos tipos ¿De qué? Diga el cromosoma X, dicen. Porque solo es más frecuente en varones, está ligada al cromosoma X, por lo tanto está asociada al género, o sea, al sexo. Porque la manifestación es más frecuente en varones y no en mujeres, aunque también puede haber, ¿no? Medicina nada está escrito en piedra, pero es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Simple, doctor. ¿Cuál es el cromosoma o el fenotipo genético en el varón y cuál es el fenotipo genético en la mujer? Bien, ¿no? Entonces, la mujer es XX y el hombre es XY. Entonces, la mujer por forma natural va a tener, si uno de sus cromosomas X está dañado, el otro va a suplir. En cambio, el hombre, ¿de dónde va a sacar otro cromosoma X? Si está dañado su cromosoma X, va a producir transformación de la información alterada. Entonces, por eso es que es más frecuente en varones, porque nosotros no tenemos un cromosoma X extra que pueda suplir algún defecto de ese cromosoma. Por eso la manifestación es más en varones. Genética básica, doctor. Por eso pregunta examen. Todos anotándolo. Bien, entonces los esferocitos son anormalmente susceptibles a la lisis por esta alteración en el mismo gen pica, ¿no? Y asociada al cromosoma X. La particularidad de este tipo de anemia hemolítica es que, si bien se produce hemólisis, se produce anemia, los trastornos o los eventos son mucho más frecuentes en la noche, por eso se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Y podemos encontrar, además de ello, hemoglobina en orina, que va a darle sus características. El paciente en horas de la noche empieza a hacer hemólisis, empieza a hacer ictericia, empieza a hacer una coluria. El paciente tiene una orina de color té y conforme vamos aumentando al amanecer, el paciente va dejando de hacer hemólisis, esa orina va aclarando y es una de las formas más prácticas de diagnosticarlo aquí en Bolivia, porque no tenemos este mapeo de tener ese gen, digamos, ¿no? Hacer un mapeo genético para determinar que este paciente tiene un gen alterado, el gen pica, no lo tenemos aquí. Entonces, hay típico paciente que viene en la mañana o viene en la madrugada con cambio de coloración en la orina,
Además de ello le sacan una hemoglobina, está con anemia, está con hiperbilirrubinemia, está con ictericia, pero la orina va aclarando conforme va amaneciendo. ¿Ya? Entonces, y dentro de las anemias hemolíticas también existen las anemias inmunitarias, ¿no? Por X motivo, el cuerpo desconoció todos los eritrocitos, forma anticuerpos sobre los antígenos que tienen los eritrocitos y va y los destruye, los lisa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay anticuerpos que se unen a eritrocitos que ocasionan su destrucción prematura, ¿no? Entonces, como sabemos, de ahí vienen los grupos sanguíneos, ¿ves? A, B, BA, O, ¿no? Según al antígeno que tengamos en la superficie de los eritrocitos. Cada uno tiene un grupo diferente y por lo tanto tiene un antígeno de superficie diferente. Nuestro cuerpo normalmente reconoce todos los eritrocitos que tengamos habidos y por haber, ¿no? Salen marcados por el antígeno mayor de histocompatibilidad y por ende los reconocemos, pero por alguna causa se produce que desconoce esos antígenos y empieza a destruirlos. ¿Ya? Entonces, estos van a ser por anticuerpos calientes, aglutininas frías y hemolicina fría, ¿no? Y esto está en relación a las manifestaciones que va a dar la hemólisis. Por ejemplo, en anticuerpos calientes vamos a tener tipos de anticuerpos calientes, ¿no? Anticuerpos de IgG activos a 37 grados, ¿no? Vamos a tener uno de origen primario, que va a ser idiopático, y uno secundario a procesos autoinmunes, particularmente el lupus eritematoso sistémico, que es una colagenopatía en la cual igual no solo se ven alterados los glóbulos rojos, sino cada célula del mismo cuerpo, ¿ya? Y algunos fármacos que van a causar esta misma alteración. Por otro lado, tenemos los anticuerpos de aglutinina fría, en el cual, ¿no? Las aglutininas frías se encuentran la inmunoglobulina M, activo a menos de 37 grados, ¿no? Esta es aguda, puede ser por infecciones como por ejemplo micoplasma, mononucleosis infecciosa crónica o idiopática en algunos casos, o neoplasias linfoides asociadas a trastornos de los glóbulos blancos. Y hemolicina fría, que es un tipo de hemolicina fría, ¿no? Anticuerpos de IgG activos a menos de 37 grados, ¿no? Rara, se presenta principalmente en niños después de las infecciones virales. Va a tener manifestaciones clínicas dependiendo de que si son anticuerpos calientes, va a haber esplenomegalia, o sea, el vaso va a estar aumentado de tamaño. Aglutinina fría, va a haber palidez, cianosis y fenómenos de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es esta alteración en los dedos, sobre todo de las manos y los pies. Puede haber que cuando estos dedos se exponen a líquido frío o a temperatura fría, produce un vasoespasmo y cambia de coloración la punta de los dedos o el pulpejo de los dedos y se va extendiendo. Puede ser grave, sí puede ser grave en medida de que si está muy expuesto va a producir una vasoconstricción marcada y va a producir una isquemia y posteriormente una necrosis, ¿ya? Entonces, y la hemolicina fría va a haber hemoglobinuria que puede ser mortal dependiendo de la cantidad de lisis que tenga ese paciente. Si lisan casi todos sus glóbulos blancos, obviamente el paciente va a tener un colapso cardiovascular, shock y por ende va a fallecer. Bien. Dentro de la forma de diagnosticar, dentro de los primeros estudios para hacer un paciente tiene una anemia hemolítica de tipo autoinmune, se pide la prueba de Coombs o el test de Coombs, que puede ser directo o indirecto y se hace en sangre. ¿Ya? Entonces, directa, cuando detecta anticuerpos unidos al eritrocito. Indirecta, cuando detecta anticuerpos en el suero del paciente. Y eso nos lo reporta el laboratorio como positivo o negativo. Nada más. También tenemos las anemias hemolíticas por traumatismo eritrocitario. Y dentro de ellas vamos a ver que tenemos en algunas ocasiones pacientes que han sufrido o han tenido un recambio valvular. Y ese recambio valvular por una lesión ya va a derivar en una válvula de origen metálico, protésica, o una válvula de origen biológico, por ejemplo las equinas y las porcinas, ¿no? Que es para salvar la vida del paciente, el reemplazo de la misma válvula, ya sea aórtica, mitral, la que más se reemplaza es la aórtica, pero depende también de la cantidad efectiva que tenga el paciente, porque estos trasplantes salen caros y no se hacen. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se debe esa hemólisis en el paciente que tenga ya sea una prótesis metálica o biológica? Principalmente las prótesis biológicas van a tener un flujo turbulento más gradiente de presión y eso va a causar que aumenten las fuerzas de cizallamiento, ¿no? Normalmente saben que los eritrocitos van y se estrellan contra las válvulas aórticas, pulmonar, tricuspidia, pero estas tienen una cierta laxitud y evitan que se destruyan estos glóbulos.
si ahí ponemos una válvula que no fue diseñada para estar ahí, como una metálica o una biológica de cerdo o una biológica bovina, vamos a tener que la estructura es totalmente diferente, entonces la fuerza de impacto hace que estos se vayan destruyendo gradualmente porque van pasando todo el tiempo por ahí, ¿ya? Entonces es más frecuente en las prótesis de origen mecánico que las biológicas por la misma estructura que tienen estas válvulas, ¿ya? Y los trastornos microangiopáticos, por ejemplo, lo más frecuente que se produce en la coagulación intravascular diseminada, que se da en pacientes que tienen procesos infecciosos graves que causan una alteración en los factores de coagulación y consumo de los mismos factores de coagulación. En la púrpura trombocitopénica trombótica, que es una alteración netamente en la cual hay disminución de las plaquetas y alteración de los vasos como tal, y o algunos otros, ¿no? Entonces, está en estrechamiento, hay un estrechamiento de la luz por los depósitos de fibrina y plaquetas que se producen tanto en la coagulación intravascular diseminada, en la púrpura trombocitopénica trombótica, en lupus eritematoso sistémico. Bien. Ahora, ya terminamos de hablar de las anemias hemolíticas, las anemias por pérdida, y ahora vamos a hablar sobre las anemias por descenso en la eritropoiesis, ¿no? Que también es una causa de anemia de los pacientes, ¿ya? Y esta puede ser por una producción insuficiente, ya sea por deficiencias nutricionales, insuficiencia renal o inflamación crónica, ¿ya? Entonces, las deficiencias nutricionales principalmente, ¿cuáles serían? Falta de ingesta de hierro, falta de ingesta de ácido fólico, falta de ingesta de vitamina B12. La insuficiencia renal también puede llevar a anemia, ¿por qué? Por una disminución en la producción o no producción de la eritropoyetina si ese paciente llega a tener un reemplazo renal totalmente. Y la inflamación crónica, obviamente si tenemos un paciente con una artritis crónica, una artritis reumatoidea, ¿qué es lo que va a producir todo el tiempo? Va a producir células inflamatorias y va a seguir consumo productivo de las células rojas, células blancas, y el paciente va a llevar a un tipo de anemia en algún momento. ¿Ya? Entonces, dentro de ellas tenemos la anemia megaloblástica, que es una de las principales que vamos a ver, la cual se trata por una alteración en la síntesis de ADN, ¿ya? Y lo cual va a derivar en cambios morfológicos del eritrocito. Normalmente vamos a tener un eritrocito de un tamaño normal, ¿no? El cual se va a repercutir sobre el volumen corpuscular medio, que nos va a decir si el eritrocito es de un tamaño normal o de un tamaño anormal. Por eso les dije que el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media nos va a definir muchas de las patologías. Si el volumen corpuscular medio en un hemograma está alto asociado a una anemia, disminución de la hemoglobina, vamos a hablar de una anemia megaloblástica, que puede ser debida a ácido fólico o a vitamina B12. ¿Ya? Entonces, fisiopatológicamente las anemias megaloblásticas pueden ser por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, ¿ya? Y generalmente va a ser causada por una gastritis autoinmunitaria, porque ¿ya? Donde va a haber compromiso del ántoro gástrico, ¿no? En el cual no puede conducir el factor intrínseco produciendo deficiencia de vitamina B12, o por deficiencia de folato, que es similar a la deficiencia de vitamina B12. Y para entender eso tenemos que ver más o menos cómo se absorbe la vitamina B12 y el factor intrínseco, ¿ya? Y para ello tenemos que la absorción de la misma se divide en tres factores, o en tres partes. La primera, en la boca, cuando ingresamos alimentos ricos en vitamina B12 o folato, de los cuales vamos a masticar, y se va a liberar ahí al momento de masticar una enzima que se llama la transcobalamina B1 o aptocorina o cobalifilina, ¿ya? Entonces el alimento va a pasar de la boca al estómago y esta transcobalamina o TN1 al llegar al estómago va a hacer que el alimento se separe de la vitamina B12 formando este nuevo complejo que se llama factor intrínseco gástrico, ¿no? Que lo tenemos acá, formando este nuevo compuesto, que tenemos la transcobalamina unida a la vitamina B12. ¿Ya? Entonces ese va a pasar al estómago y el estómago pasa al duodeno, y en el duodeno, por el factor intrínseco que se secreta igual en el nivel gastrointestinal, a nivel de las células del antro gástrico, va a hacer que se libere el factor intrínseco, la vitamina B12 de la transcobalamina
formando el factor intrínseco vitamina B12 que se va a absorber a nivel del intestino delgado, a nivel del ilio y posteriormente pasar al torrente sanguíneo. Entonces, la vitamina B12 es parte fundamental dentro de los procesos de transformación o de replicación del ADN y por lo tanto transmitir información al eritrocito. ¿Ya? Entonces, la deficiencia de vitamina B12 tiene bastantes complicaciones neurológicas, dentro de ellas asociadas a vitamina B12, y además es enigmática porque no mejoran con solo la ingesta de folatos. ¿Ya? Entonces tiene una incidencia prevalente en caucásicos, o sea, en blanquitos, ¿no? Aunque se presenta en todos los grupos raciales. La edad media es a los 60 años. La patogenia puede deberse a un ataque autoinmunitario de la mucosa gástrica o gastritis crónica como tal. ¿Ya? Entonces, preguntas de anemia ferropénica. ¿Dudas? Hemos dicho que la anemia megaloblástica puede estar, el paciente va a estar con anemia, obviamente. Por lo tanto, va a tener una hemoglobina menor a 12 o 13, dependiendo del laboratorio que ustedes tengan. Entonces, si tenemos un paciente que va a tener el siguiente laboratorio, ¿cómo se interpretaría ese hemograma en su pregunta de examen? Un paciente que tiene, bla, clínica de varios días, meses de evolución, asociado a ese hemograma que tiene una hemoglobina de 6, tiene un volumen corpuscular medio de 109 pentolitros y una hemoglobina corpuscular media de 39 picogramos. Es una anemia megaloblástica. Bien. ¿Por qué? Porque el volumen corpuscular está aumentado. Bien, fácil, ¿no? Ahora, definir si es por déficit de folato o déficit de vitamina B12, aquí es complicado porque no hay para medir los anticuerpos, para medir, lo que sí podemos ver es dosificación de vitamina B12, que es algo indirecto, pero normalmente tenemos reserva para medir eso. ¿Ya? Entonces, con el hemograma, el antecedente de que el paciente tiene larga data y tenemos una hemoglobina disminuida, y además tenemos aumento del volumen corpuscular medio, vamos a definir que es una anemia megaloblástica que puede ser por déficit de folato o de vitamina B12. ¿Ya? Bien. Ahora, existen también las anemias ferropénicas que, como su nombre lo dice, por disminución de hierro. Para producir un eritrocito necesitamos hierro. Imagínense, para producir varios eritrocitos necesitamos cierta cantidad de hierro. Una cantidad necesaria en hombres de 7 a 10 miligramos por día y en mujeres de 7 a 20 miligramos por día. ¿Por qué creen que en mujeres es mucho más alto la demanda de hierro que en el varón? No, Por la menstruación. Por la menstruación. Por algo fisiológico, para la misma menstruación, y ese requerimiento de hierro se incrementa durante el embarazo porque ahí van a necesitar hierro para la misma mujer y van a necesitar hierro para el nuevo ser. Y además de que sumado, ¿no?, por la misma pérdida, vamos a tener pérdida frecuente de eritrocitos en la mujer. ¿Ya? Entonces, eso puede ser debido a causas de deficiencias en la dieta, por ejemplo, en pacientes que no consumen carne, principalmente las carnes rojas que tienen bastante hierro, y eso se debe a pacientes que tienen una dieta, por ejemplo, vegetariana estricta, ¿ya? Alteraciones en la absorción, pacientes que tienen algún trastorno en el mismo tránsito gastrointestinal que dificulte la absorción del mismo hierro, incremento de las necesidades, por ejemplo, el mismo embarazo, pacientes mujeres que han tenido anemia, vamos a tener que va a haber un consumo exagerado de eritrocitos, por lo tanto va a haber disminución de los niveles de hierro y pérdida crónicas de sangre, por ejemplo, los pacientes que tienen gastritis crónica, gastritis o úlceras que están goteando constantemente perdiendo, pacientes que tienen hemorroides que están perdiendo constantemente gota de sangre. ¿Ya? Entonces, el hierro normalmente tiene esta disposición, nuestra distribución desde que ingresa, ¿no? Tiene una absorción intestinal. El hierro va a pasar de hierro por la transferina plasmática al hígado, donde se van a ver la reserva de hierro como tal, donde se va a guardar,
y eso se va a guardar en los fagocitos mononucleares del mismo hígado, causando precursores. Cuando hay alteraciones en la disminución de los eritrocitos, va a sacarse de la reserva para producir precursores eritrocitarios y liberar eritrocitos de la médula ósea, ¿no? Entonces, esta se absorbe por el intestino y se puede alterar por una descamación en el mismo paciente que tiene pérdida de sangre. Bien, dentro de las regulaciones de hierro existe la captación del mismo hierro, ya sea en la porción M o en la porción no M, en las células epiteliales del endotelio, y de ahí va a seguir dos caminos, ¿no? Puede almacenarse o puede ser una eritropoiesis normal, dependiendo de la cantidad de reserva de hierro que tengamos o del requerimiento de eritrocitos que tengamos, ¿no? Eso va a depender de las concentraciones plasmáticas de epsilina, que es una de las que regula la liberación de hierro en el torrente sanguíneo, y la inhibición de la ferroportina por la epsilina, ya, para el atrapamiento del hierro absorbido. El hierro se pierde cuando las células epiteliales duodenales se desprenden del intestino. O sea, la única forma de absorber hierro de forma natural es vía intestinal, y si tenemos alguna alteración no va a haber absorción de este hierro, ¿ya? Entonces, por disminución de la epsilina, cuando las reservas corporales de hierro bajan, vamos a tener que estimular la producción de eritropoietina, y a la activación de ferroportina aumenta para que se libere más hierro. Obviamente las manifestaciones de una anemia ferropénica, como cualquier anemia, va a cursar con debilidad, cansancio, palidez, disnea de esfuerzo, mala absorción, piel y mucosa pálidas. ¿Alguna duda ahí sobre las anemias ferropénicas? Ahora, ahí cambia un poco el tema de las anemias por deficiencia de hierro. Podemos tener un paciente con la misma hemoglobina, pero ya vamos a tener cambiados sus valores de hemoglobina corpuscular media y volumen corpuscular medio. Si su valor normal iba entre los 80, vamos a tener que el volumen por deficiencia de hierro, porque no tenemos cómo producir ese glóbulo rojo, va a estar disminuido. Por lo tanto, vamos a tener un glóbulo rojo más chiquitito, por ejemplo 69. Y la hemoglobina corpuscular media, que nos da el color rojito del paciente, vamos a tener que normalmente los 27 femtolitros, vamos a tener que tengamos 23. Entonces, aquí tenemos una anemia microcítica hipocrómica característica de los pacientes que tienen una anemia ferropénica. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un paciente con anemia ferropénica, sí va a haber modificaciones del volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular media, porque el hierro es parte fundamental para producir los eritrocitos. El otro tipo de anemia es la anemia causada por enfermedades crónicas, o sea, enfermedades de larga data que van más de 3 meses, tipo artritis reumatoidea principalmente, ¿no? Eso va a producir una reducción en la proliferación de progenitores eritrocitarios y una alteración en la utilización del hierro por el mismo hecho de los procesos infecciosos que por ahí. Estas etiologías pueden ser enfermedades crónicas asociadas a infecciones crónicas, como por ejemplo trastornos inmunitarios y neoplasias. Y va a seguir la inflamación sistémica, va a hacer que el hierro sérico baje, ¿no? Va a haber disminución de la captación de hierro, va a haber reserva de hierro, se va a ver alterada la reserva de hierro. Los macrófagos tisulares, por la acción de la epsilina, inhiben la ferroportina, que esta es la que transporta el hierro como tal a los macrófagos vivos, y va a haber una disminución de la transferencia de hierro como tal. Y por lo tanto va a haber un aumento de depósito de la médula ósea negativo. Manifestaciones clínicas, dentro de ellas principalmente pérdida de peso, porque si consideramos que es por deficiencia de hierro, ¿qué quiere decir? El paciente no está comiendo bien por alguna manera, por lo tanto va a haber pérdida de peso principalmente. Fiebre, porque también puede producir mediadores inflamatorios. Cefalea, ¿por qué creen que se produce la cefalea en el paciente? La cefalea se produce por disminución de la perfusión cerebral, porque no tenemos cantidad de oxígeno adecuada por la disminución de los eritrocitos. Si bien tenemos compensación en volumen, pero no del número eritrocitario como tal. Y mialgia y artralgia también, porque va a producir un proceso inflamatorio en el paciente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta las 2? ¿50? No, ya, tenemos que matar.
Entonces, hasta ahí hemos visto anemias que son, ¿no?, deficiencias en la producción de glóbulos rojos o pérdida de los glóbulos rojos como tal. Pero también dentro de los trastornos de los eritrocitos tenemos otra alteración que se llama policitemia, que a diferencia de las anemias en esta oportunidad nosotros tenemos el exceso de producción de eritrocitos, tenemos más eritrocitos de lo normal, ¿no? Y esta puede ser reactiva o puede ser absoluta en las causas, ¿ya? Esto se va a manifestar por el incremento de la hemoglobina y el incremento de los glóbulos rojos como tal, ¿no? Relativa puede ser por una deshidratación. Dijimos que la hemoglobina y el hematocrito están en relación a los elementos formes de la sangre. Y los elementos formes de la sangre son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, cuando se produce una deshidratación, lo que vamos a ver es que la sangre, si bien tiene glóbulos, tiene elementos formes, también tiene plasma, parte que no es ni glóbulos rojos ni glóbulos blancos, sino el líquido en el que se transporta. Cuando nos deshidratamos, vamos a perder parte del líquido intravascular y por lo tanto va a haber una pseudo elevación de los niveles de eritrocitos y del hematocrito. ¿Ya? La hipertensión también puede causar lo mismo, la obesidad, la ansiedad. Y dentro de las absolutas tenemos las primarias, que son anomalías intrínsecas con las que se nació, desafortunadamente sigue produciendo muchos glóbulos rojos y el paciente está con hemoglobinas muy altas, está con hematocritos muy altos por una producción excesiva de los mismos glóbulos rojos. ¿Ya? Y una concentración de la eritropoyetina. Se produce más liberación de eritropoyetina en este tipo de pacientes. Por otro lado, también, aparte de los trastornos eritrocitarios como son anemias hemolíticas, las anemias megaloblásticas, las anemias de la inflamación crónica, la policitemia, también vamos a ver los trastornos hemorrágicos, pero parcialmente, ¿no? Y estos se pueden deber principalmente a fragilidad de los vasos, alteraciones de la coagulación y deficiencias o disfunción plaquetaria como tal que van a derivar en algún sangrado del paciente. ¿Ya? Entonces, los trastornos hemorrágicos tenemos, por ejemplo, la diastesis hemorrágica, que hay fragilidad de los vasos, ya lo habíamos mencionado, y los trastornos hemorrágicos causados por anomalías de las paredes de los vasos, y a esto le vamos a decir púrpura trombocitopénica, hemorragias petequiales o purpúricas y recuento plaquetario de tiempo y hemorragias normales. Estos se van a dar con manifestaciones de la siguiente manera: unas petequias o púrpuras en miembros inferiores que pueden estar asociadas a procesos inflamatorios, a procesos infecciosos, ¿ya? Que están asociadas principalmente a disminución del número de plaquetas. Entonces, ante las lesiones que tengamos en miembros inferiores, lesiones purpúricas o lesiones purpúricas, que son sobrelevantadas, asociadas a disminución del número de plaquetas, pues estamos hablando de un trastorno hemorrágico. Y con esta imagen aquí podemos diagnosticar una púrpura trombocitopénica. El origen puede ser infeccioso, puede ser inflamatorio, hay que investigar. ¿Ya? Entonces, las púrpuras pueden ser debidas a reacciones medicamentosas, disminución del número de plaquetas, ya sea por el consumo excesivo de ciertos fármacos, pueden ser AINE, pueden ser medicamentos antineoplásicos, ¿no? O sindromáticos, o por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Púrpura de Henoch-Lynch, que es otro tipo de púrpura autoinmune, y la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que algunos pacientes nacen con esta predisposición. Mucho depende de la capacidad de resistir el daño microvascular de los vasos, y otro tipo de lesiones inmunológicas, por ejemplo la amiloidosis perivascular, que es un tipo de trastorno inmunológico igual. Las reacciones hemorrágicas relacionadas con descenso del número de plaquetas o trombocitopenia como tal causan evidentemente en el hemograma descenso de las plaquetas. Vamos a tener plaquetas por debajo de 150.000, lo cual va a predisponer a sangrado. ¿Ya? Descenso de la producción de plaquetas puede ser una de las causas del descenso de las plaquetas a nivel periférico. Descenso de la supervivencia de las plaquetas y dilución de las mismas plaquetas, ¿no? Entonces, el descenso de la producción de la plaqueta por falta de estimulación o falta en la alteración de la serie mieloide como tal, o por fármacos como por ejemplo la administración de aspirina crónica o sobredosificada, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que la adhesión plaquetaria no se produzca y esa plaqueta inhibida, que dura entre 7 y 10 días, durante toda su vida no pueda adherirse normalmente. Por lo tanto, va a tener más predisposición a sangrar y formar
y no formar el coágulo primario. Los trastornos hemorrágicos de disminución del número de plaquetas pueden ser por una disminución del número de plaquetas inferior a 100.000 ml, las plaquetas de 150.000 a 320.000, 350.000, dependiendo del laboratorio, del hemograma que uno tenga, ¿no? Pero cuando decimos trombocitopenia, cuando están por debajo de los 100, ¿ya? Puede estar afectar con frecuencia a vasos sanguíneos pequeños. Además de ellos suelen aparecer en piel, mucosa, tracto gastrointestinal, urinario, así como hemorragia intracraneal. Cuando tenemos una púrpura trombocitopénica, así como vimos el pie, esas petequias vamos a tener las mismas petequias, ya sea en mucosa, vía oral, intestinal o a nivel cerebral. Esos son microsangrados. Doctor, justamente quería preguntarle de eso. Alguna vez yo vi que un paciente con vasculitis y era muy similar a la imagen que mostró. ¿Cómo yo puedo hacer el diagnóstico diferencial de una vasculitis con una púrpura? Primero hay que hacer el laboratorio inmunológico, principalmente, dentro de ellos marcadores inmunológicos para vasculitis. De momento, clínicamente lo máximo que puede hacer es una lesión tipo púrpura trombocitopénica, que puede ser inmunitaria o no. Y las púrpuras están asociadas a algún tipo de vasculitis, ¿no? Entonces, los marcadores inmunológicos están asociados a los ANCA positivos, además de ello la crioglobulina y la beta-2 glicoproteína, que son marcadores inmunológicos que te van a decir que esto es una vasculitis inmunológica, y la trombocitopenia, la púrpura, es secundaria al mismo proceso clínico. Pero ese mapeo inmunológico sale 2.500 a 3.000 bolivianos el mismo laboratorio de cada. Mientras tanto, clínicamente te lo clasifica como, y si tenemos un hemograma con descenso de la plaqueta y esas lesiones, una púrpura trombocitopénica, de origen a determinar. ¿Ya? Bien. Las hemorragias pueden ser debidas a la misma disminución de las plaquetas como tal. Va a haber prolongación del tiempo de protrombina y prolongación del tiempo parcial de tromboplastina, van a estar normal. Lo que se va a ver alterado es el tiempo de trombina. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Dudas, preguntas? Hablen ahora, callen para siempre. Para que no estén entrando 2 veces a dar su examen. Están advertidos. Bien. En teoría, el tema de la programación va a